contrató al Papá Noel y una señora forma un escándalo. Y me dice que ese señor que está sentado y disfrazado de Papá Noel es un depredador sexual. Él se equivocó Es un y crimen. ya pagó, Se equivocó. ya pagó por lo que hizo. Mire, necesitan esto, la muchachita de 15, 16 años. Esto es lo que necesitan, para que no perjudiquen a nadie. Un consolador. Pero este hombre es un Es un enfermo, desquiciado. es un enfermo. La niña está contagiada con VIH-Sida, con apenas 15 años. Todo eso es culpa de No la ella, quiero doctora. más en mi casa, Esta doctora. mujer es una loca y por eso la niña espérese tiene un VIH. Ella me odia. Yo no le hice Como tú no nada. sabes criar, tú te la llevas. ¿Qué sentimientos tú tienes por este niño? Él me gusta. Él es mi novio. Pero es tu hermano. Dice que la doctora ve lo que le digo, que no supo criarla. Ok. No supo criarla. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El comediante norteamericano George Carlin dijo: Santa Claus siempre está contento porque saben dónde viven todas las chicas malas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. George Carlin era muy simpático y además hizo mucha influencia con su comedia aquí en Estados Unidos, hasta un caso que llegó a la Corte Suprema por las 7 malas palabras. Bueno, vamos a ver de qué se trata este primer caso. Señor director, que pasen los litigantes. La Navidad es un momento de paz, de amor, de ilusión. ¿Cómo es posible que uno lleve a sus niños a visitar a Santa y lo siente en sus piernas y sean morboseados, sean acosados sexualmente? En la vida todos cometemos errores. Detrás de ese disfraz inocente hay una persona que ríe, que llora y que necesita ganarse la vida. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Edgar, estás demandando a Gloria. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, vengo a demandar a esta señora, la ex administradora de mi tienda, Ok. porque me tiene en la calle, prácticamente cerrada mi tienda, y vengo a demandarla por $10,000. Contrató un depredador sexual para que trabajara en mi tienda. Ok, un depredador sexual. Sexual. O sea, una persona que ha sido convicta de Sí, este señor. crimen y está también inscrito como un registered sex offender Sí, señor. también. Mi tienda es una tienda que yo aprovecho cada fecha del año y la adecuo para eso. Yo la contraté a ella para que me la administrara y aprovecho Día de la Madre, sus detalles para el Día de la Madre, Claro. Día del Padre, y en este caso era la Navidad. Natural. La tienda muy bonita, contrató al Papá Noel para que hiciera las fotos, los regalos para los niños. Sí, un buen día estoy viendo que la tienda está llena y una señora forma un escándalo y está agarrando por el cuello al Papá Noel y le pelea y discuten. Yo voy a ver qué sucede con la señora y me dice que ese señor que está sentado y disfrazado de Papá Noel es un depredador sexual, que tiempo atrás, muchos años atrás, la había violado y que ella podía comprobarme eso. Ok. ¿Sí? Yo traté de calmar la situación, la señora se fue. Yo quise comprobarlo por mí mismo y tengo las pruebas de eso. A ver, acércamelas. Gracias. Ave María Purísima. Señor director, usted... no, ok, ahí lo tienen ustedes también. Esta persona... déjame ver los cargos. Imagínese usted, relaciones sexuales con un menor de edad, fue adjudicado culpable y convicto.
Ok. Esto está bien serio. Es O una sea, que esta era la persona que estaba haciendo el papel de Papá Noel en mi tienda. Esta señora lo puso a trabajar. No sé cómo lo consiguió, por qué lo contrató. Me tiene cerrada la tienda prácticamente. O sea, que de alguna manera la mujer esa que formó el escándalo creó ahí, sí. suficiente algarabía para que otros clientes tuyos... Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo supo, todos mis clientes, ya nadie entra a la tienda. Los odio, esas personas son personas que no tienen perdón. Es la inocencia de un niño, en ese caso. Sí. Me pasó un caso. ¿Qué le pasó? Tengo algo que me pasó hace muchos años. Mi hijo tenía 5 años y yo estaba con unos amigos compartiendo en mi casa. Y encontré a uno de mis amigos mostrándole sus partes a mi hijo. Tuvimos un problema muy grande, golpes delante de mi hijo. Él estaba tomando, tenía una botella, la partió y me hizo esto. Ave María. Delante de mi hijo. Pero doctora, el trauma que se puede crear un niño de esos o lo que me pasó a mí. Mete unos borrachos a su casa. No, cuando el hecho de que yo lleve a unas personas a mi casa y compartamos y tengamos una celebración. Lo facilitó, doctora, lo facilitó. No es posible que vayan a morbosear a un niño. Alcohol, meter a una persona que no conoce. No, señora, eso no tiene lógica. Entonces, una persona tiene que respetar. Tienes que fijarte a quién metes en tu casa, a quién tienes en tu casa. ¿Tú conocías a este señor de antes? Sí, eran unos amigos, la verdad, pero nunca pensé que fuera nunca. ¿Y este hombre era convicto o nunca había sido convicto? No, nunca. Sí, porque ese es el problema de esto, señores. Ustedes no saben, nadie sabe quién es el depredador sexual hasta que comete un acto donde lo agarran. Porque por lo regular estas personas cometen cientos de actos y nunca los agarran en la situación hasta que ocurre un evento que pasa. ¿Tú me entiendes? Y a mí me da contigo una situación bastante molesta porque yo no entiendo cómo tú estás involucrada en esto de esta persona. Doctora, es que yo no estoy involucrada. Es que tus palabras aquí en las imágenes de presentación a mí me chocaron un poco. No, doctora, es que todos cometemos errores. O sea, si él en algún momento de su vida es que esto no es un error, esto es un crimen. Él se equivocó y ya pagó. Se equivocó. Ya pagó por lo que hizo. Sexo con un menor de edad. Esto no es una equivocación, perdóname. Esto es un crimen. Él fue engañado. Él fue engañado y cuando ustedes se enteren realmente qué es lo que sucedió, van a darse cuenta porque esta persona merece. Él quiere $10,000 porque le has causado un problema donde está haciendo pérdida de sus ventas, etcétera, etcétera, en una época donde él supuestamente hace grandes ganancias. Bueno, doctora, entonces yo estoy aquí, quiero poner una contrademanda contra mi ex jefe. ¿Cómo es posible? Porque me perjudicó. Yo quiero $6,000, que era lo que yo me ganaba, porque él me despidió injustamente. Él me está discriminando. ¿Cómo va a ser injustamente claro si me tiene la tienda cerrada? No, ni siquiera te puedo dar trabajo porque me la tiene cerrada. No está cerrada. Esta cerrada, persona la gente no entra, ayudando. tengo que cerrarla. Esta persona de alguna manera estaba tratando de brindar una educación sexual a estos niños. Ahora explícame tu razonamiento para emplear a un depredador sexual para hacer el papel de Santa Claus. Doctora, es que yo misma fui víctima de este tipo de injusticia. Yo tuve que pagar por algo contra lo que siento que no debí pagar. Cuando yo tenía 30 años, yo tenía a mi mejor amiga y pasaba mucho tiempo con ella. Ella tenía un hijo de 15 años. Aguanta chico... ahí, que vamos a hacer un receso y a la vuelta retomamos exactamente con tu amiga y su hijo de 15 años. Regresamos enseguida. ¿Qué tú le dices a los niños cuando se sientan en tus piernas? Le digo que no se dejen tocar por nadie. ¿Tiene que decir? A los mayores de 15 años, ¿qué es lo que le doy? Mira, aquí tengo, para las mayores de 15 años, todos los regalos. Un enfermo. Caso cerrado.